Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio al doctor Víctor Hugo de Labra. Él es nuestro ginecólogo de cabecera y, por supuesto, queremos reiterarle que estamos en una transmisión completamente en vivo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bien, Andrea, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por gracias. acompañarnos esta mañana con un tema bastante interesante, los métodos anticonceptivos. Pareciera que es algo sencillo de descifrar, sin embargo, creo que todos los cuerpos son diferentes y pues deben de tener un anticonceptivo completamente diferente. ¿Qué opina usted? Sí, Katia, tal como lo dices, todos los cuerpos son diferentes. De hecho, actualmente hay un anticonceptivo para cada paciente, para cada situación. Si es una paciente que acaba de tener a su bebé, si es una paciente que está lactando, si es la paciente que tuvo una pérdida gestacional, qué método le debemos de dar, y también si la paciente desea esperar 2 años o 5 años a tener un nuevo embarazo. Cada paciente tiene una indicación y hay un método para cada una de ellas. No podemos prescribir el mismo método para todas las pacientes. Doctor, ¿cómo determinar entonces cuál es el que me corresponde a mí como paciente para saber a cuál tengo que acudir? Precisamente cuando van a la consulta, Andrea, hacemos una historia clínica, hacemos una valoración y en ese momento determinamos cuál. También hay pacientes que tienen total contraindicación a ingerir hormonas. Entonces, a estas pacientes le podemos dar un método que sea libre de hormonas. También tenemos los métodos de barrera muy seguros, siempre sin ningún efecto colateral, siempre y cuando la paciente no sea alérgica a los materiales, por ejemplo, el preservativo, al látex, al capuchón cervical. Si no hay alergia o rechazo a estos materiales, podemos tener muy buena respuesta. ¿De qué depende el uso de estos métodos anticonceptivos? ¿De la edad, del tipo de vida sexual o incluso si ya han sido madres o no? ¿O eso no tiene nada que ver? Tiene muchísima importancia, Katia, porque si la paciente ya fue mamá, por ejemplo, si la paciente ya tuvo una pérdida o tuvo varios hijos, es un método específico. Pero si la paciente tiene un antecedente, por ejemplo, de cáncer de mama, esa paciente está contraindicada a usar sobre todo estrógenos por los receptores que ya hemos platicado que hay en mama. Entonces, ¿influye todo eso? ¿Influye la edad? No es el mismo método el que le podemos ofrecer a una paciente adolescente que inicia su vida sexual a una paciente que ya tuvo embarazos. Doctor, y justamente en el mes de enero, pues bueno, todo el mundo nos proponemos alguna cosa. Habrá quienes se propongan iniciar una familia y habrá quienes se propongan no continuar o no tener una familia por el momento. Me gustaría que nos descifrara un poco estos métodos anticonceptivos que nos ha estado mencionando. Ya mencionaba el de barrera, pero ¿hay algunos otros diferentes? Sí, los dispositivos intrauterinos y el implante del brazo. Estos dispositivos intrauterinos principalmente tienen una vida media aproximadamente de 5 años y los hay de 2 tipos, con hormonas y sin hormonas. Lo mismo, si la paciente tiene alguna contraindicación, podemos colocar el que no tiene hormonas sin ningún efecto colateral prácticamente al respecto de las hormonas. Y hay otro implante que va en el brazo que tiene una vida de 3 años y también tenemos bastante buena aceptación con este tipo de métodos. Aquí a mí me surge una duda respecto a los métodos. Muchos de ellos tienen tabús o tienen incluso algunas leyendas urbanas. Por ejemplo, entre los métodos intrauterinos podríamos encontrar el famoso DIU, que muchas personas dicen, no lo uses porque va a salir el niño con el dispositivo en la mano. Exacto. O también en el tema de las pastillas, que no las uses porque vas a engordar, te va a salir acné. Cuéntenos acerca de estas leyendas urbanas, estos mitos que se pueden generar alrededor de los métodos anticonceptivos. Sí, mira, cada paciente tiene una respuesta al método pues diferente. Realmente no es tan, como una leyenda urbana que va a salir el niño con el dispositivo en la mano, no. Sí puede darse el caso, y lo hemos visto, que la paciente tenga el dispositivo intrauterino de cobre, por ejemplo, y aún así se embarace. Eso sí, porque tiene una efectividad del 99.9%, pero queda un caso como en 1000 donde puede fallar. Y ahí sí se da que hemos visto un embarazo, nace el bebé y luego sale atrás la T de cobre o la retiramos. Eso por un lado. En el tema de los hormonales orales combinados, o sea, las pastillas o las inyecciones, dependiendo del metabolismo de cada paciente y cómo asimile su cuerpo las hormonas, sí puede haber efectos en un incremento de peso. Es ahí donde somos muy específicos en la dosis
y el tipo de método para cada paciente. Doctor, evidentemente nunca está recomendado la automedicación, pero hay métodos anticonceptivos que son de venta libre. ¿Qué sucede cuando una paciente lo toma por decisión propia y puede haber alguna complicación? ¿Cómo es que llegan con usted al consultorio? Algunas veces sucede eso precisamente, Andrea, que la paciente, porque lo toma la amiga, ella va a la farmacia, ningún anticonceptivo solicitan receta médica, entonces vas libremente, lo compras, lo empiezas a tomar, pero resulta que la paciente no sabía que para ella hay una contraindicación por alguno de los componentes de la fórmula, entonces lo empieza a tomar y suceden dos cosas muy claras: o le da una reacción a uno de los componentes de la fórmula cuando son hormonales orales combinados, o la otra no tiene la eficacia necesaria y la paciente queda embarazada. Si hemos visto que la paciente está tomando algún anticonceptivo y llega y nos dice: no, doctor, yo me estoy cuidando con tales pastillas, y resulta que la paciente llega embarazada. Eso es muy, muy común en la consulta, y es porque no le prescribieron el anticonceptivo, ella fue y lo compró directamente a la farmacia. Ahora, ¿cuál es el uso adecuado, por ejemplo, del método de las pastillas, que es uno de los métodos más utilizados? Claro. Y que, como bien lo dice Andrea, si lo toma la vecina, pues seguramente a mí también me va a funcionar y lo comienzo a tomar, sí, pero ni siquiera sé cómo se debe de utilizar. Incluso hay personas que dicen: ya se me olvidó la pastilla, déjame tomo 2. ¿Esto realmente funciona? ¿Cómo debo de tomarlas? ¿Y cuándo pierde efectividad? Claro, depende mucho. Si hablamos de un hormonal oral combinado, un clásico de 21 tabletas, la marca que sea, si olvidas una tableta un día, si lo estás tomando de forma correcta, al día siguiente puedes tomar 2 tabletas juntas. Pero si lo olvidas 2 días, debes de tirar las tabletas a la basura porque ya no tiene efectividad, definitivamente. Y hay otros orales que no son combinados, que es una sola hormona, que esos deben de ser diario sin suspender. Terminas una caja y al día siguiente inicias la otra. Si estos anticonceptivos los suspendes o los olvidas, tenemos también, al día siguiente puedes volver a tomar 2, pero 2 días olvidarlo ya no. Doctor, y esto es específicamente de los anticonceptivos en la mujer. ¿Se deben combinar con algún método anticonceptivo que esté tomando el hombre, o con uno de los dos es suficiente? De preferencia, cuando quieres una seguridad pues del 100%, si la paciente está tomando hormonales orales combinados o sencillos, recomendamos también que el hombre tenga un método de barrer el preservativo, definitivamente. Y está también el capuchón cervical, que viene incluso algunos con un espermaticida para pues mejorar la efectividad anticonceptiva. No, y además esto pues nos ayudará a cuidar nuestra salud de algún tipo de enfermedad o infección, sí, de transmisión sexual, que es muy importante prevenir, sobre todo porque en muchos de los casos, sí, un embarazo pues es el menor de los males, claro, ¿no? Exacto. O sea, esto podría llegar a algo mucho más complicado. Doctor, ¿cuál es la recomendación si es la primera vez que voy a comenzar a consumir los anticonceptivos? Yo creo que siempre asesorarnos con un profesional de la salud, un profesional en este tema, sobre todo por el tema de la dosis y la indicación. Como decía hace un momento, una paciente que inicia la vida sexual y dependiendo de la edad, es ciertos tipos de medicamentos hormonales. En una paciente de mayor edad es muy diferente el manejo. Doctor, y retomando rápidamente el tema que mencionábamos hace un momento sobre los mitos, también existe algo común pues entre las mujeres que acaban de dar a luz, que por estar lactando, ellas no se pueden embarazar. ¿Esto es cierto o es totalmente falso? Es realmente un mito, porque la paciente que está lactando, creemos, o a veces nos han comentado que no se embaraza si está lactando. Es totalmente un mito. La paciente lactando se le debe dar incluso algún método anticonceptivo, que hay métodos específicos para la lactancia que no afectan a este proceso y se debe de cuidar la paciente. Entonces, aunque esté lactando, hay que usar algún método anticonceptivo para evitar un embarazo no planeado. Y justamente hablando de este tipo de métodos como de leyenda, sí, también me gustaría que antes de terminar y de manera breve, pues nos cuente acerca del método del coito interrumpido. ¿Qué tan seguro es? Es seguro, no es un método de los más seguros que existen, pero es una buena opción. Recordemos que desde que inicia pues todo esto de la relación sexual, quiero decir, ya hay secreciones, sobre todo en el hombre, que llevan ya células espermáticas. Entonces, cuando viene el momento propio de la eyaculación, si esta se ve interrumpida, ayuda muchísimo a disminuir un embarazo no planeado. Sí es efectivo, sí, no es 100% seguro, no, pero funciona.
Que definitivamente lo mencionaba hace un momento, no es que alguno sea 100% efectivo, existe el riesgo y yo creo que para ese tipo de casos, pues bueno, es algo extraordinario, podríamos decir que estamos con la cerecita del pastel. Totalmente, totalmente, totalmente. Es bueno, siempre hay que usar algún método, pero recomendado por un profesional. Así es, doctor, muchísimas gracias. Recuérdenos sus redes sociales y cómo lo podemos En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, Instagram, DR de Labra. Ahí estamos a sus órdenes. El teléfono para el contacto es 3313 68 0124. Definitivamente este tema, doctor, nos da muchísimo de qué hablar. Seguramente alguien tiene una duda en específico y la recomendación es contactarlo. Justamente en la pantalla está el número de celular del doctor Víctor Hugo de Labra y también el teléfono del canal. Si por algo no alcanzó a anotarlo, escríbanos al teléfono que está apareciendo justamente en estos momentos en pantalla y ahí estaremos pendientes de que usted pueda tener contacto directo con el doctor Víctor Hugo y lo resuelva de la mejor manera. Así es, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vemos el próximo jueves, seguramente con temas mucho más interesantes, así como este que nos nutre día a día que nos está visitando. Muchas gracias. Doctor. Gracias. Y también la invitación a que si usted quiere a que hablemos de algo en específico con el doctor Víctor Hugo de Labra, nos envíe su propuesta. Aquí daremos seguimiento absolutamente a todos los comentarios y nuestro experto nos estará resolviendo todas esas dudas. Hacemos ahora sí una pausa y estamos de vuelta.